Esta es la segunda sección, la segunda parte de la exposición que he designado como indemnidad, imparcialidad y debido proceso en el control del estatuto parlamentario. El título de esta segunda parte es Las bases de la indemnidad y de las prerrogativas parlamentarias. Lo que buscamos exponer bajo el rubro de las bases de la indemnidad y de las prerrogativas parlamentarias es el sustento, la función, la razón de ser y la utilidad que cumplen las prerrogativas parlamentarias dentro de nuestro sistema político. Lo central de las prerrogativas parlamentarias se deriva de la naturaleza del tipo de Estado que tiene el Perú. El artículo 43 de la Constitución peruana dice que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, que el Estado es uno e indivisible, pero que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. Además, el artículo 45 de la Constitución señala que el poder del Estado emana del pueblo. El poder del Estado emana del pueblo. Y el gobierno en la República del Perú es un gobierno representativo. El origen popular del poder y de la naturaleza representativa de un tipo de gobierno basado en el principio de separación de poderes, se deriva la importancia de que los representantes de esa voluntad popular cuenten con la suficiente indemnidad, es decir, que puedan desempeñar sus funciones sin ningún tipo de interferencia y con el máximo de garantías posibles para cumplir con el mandato de representación de la voluntad general, de representación de la voluntad popular, que se deriva del proceso electoral en virtud del cual la población, los electores, eligen a quienes quieren que los represente. Porque la voluntad popular necesita garantías que aseguren que ésta se cumpla como resultado de un proceso electoral en el que el pueblo decide quién quiere que actúe en el Estado en su representación. Por esa razón, quienes representan al pueblo deben contar con los mínimos indispensables que aseguren que esta representación se lleve adelante sin ningún tipo de interferencia. A eso se le denomina la indemnidad. Los representantes deben ser indemnes, de manera que la voluntad popular pueda hacerse efectiva como consecuencia del principio de que el Estado nace del poder popular. Por esta razón, las bases de la indemnidad son el carácter popular del origen del Estado y del poder. Y por esa razón, para que la indemnidad sea efectiva, la Constitución le reconoce a los representantes prerrogativas. Esto quiere decir un estatuto que asegure que el desempeño de la función se realice de manera que se haga efectiva esta voluntad popular como criterio central del origen del poder. ¿Por qué la indemnidad del cargo representativo en una democracia? Si estamos ante un sistema democrático, una de las características de la democracia es la protección de la libertad de los ciudadanos, el ejercicio de la libertad con responsabilidad, pero también un sistema que asegure que todos los ciudadanos cuenten con igualdad de oportunidades para
desarrollar sus propios proyectos de vida. Si estamos hablando entonces de un sistema en el que prevalece la condición de igualdad entre los ciudadanos, ¿por qué es necesario honrar la indemnidad representativa en un régimen democrático? ¿Por qué, si el sistema se basa en la igualdad de los ciudadanos, por qué un conjunto de ciudadanos elegidos por el pueblo deben contar con indemnidad de manera que la voluntad popular se ejerza de manera efectiva? Si lo que se busca es que la voluntad popular prevalezca, quienes representan la voluntad popular, de manera que el régimen sea democrático, deben contar con garantías suficientes de manera que nada interfiera en el ejercicio de la voluntad popular y en la toma de decisiones que los representantes toman o deciden por cuenta y en interés de la voluntad popular. ¿Qué exige la defensa y respeto indisputable de las prerrogativas parlamentarias para que el régimen mantenga su naturaleza y carácter democrático? Es decir, ¿por qué es necesario que las prerrogativas parlamentarias se mantengan dentro del régimen constitucional de manera que no se desnaturalice el carácter popular de nuestro régimen democrático, de forma que nuestro gobierno sea representativo? Esas son las preguntas que hay debajo, detrás y que sustentan la naturaleza indemne del ejercicio de la voluntad popular a través de los representantes. ¿Cuál es el sentido político que tienen las prerrogativas? En primer término, las prerrogativas son garantías que la Constitución le reconoce al Congreso. No porque el Congreso sea un conjunto de seres privilegiados, cuyos integrantes no deben ser iguales al resto de los ciudadanos, sino porque es gracias a estas prerrogativas que el principio de separación de poderes permitirá que se afirme, que se consoliden las decisiones que el pueblo quiere que sus representantes tomen en su nombre, por su cuenta y en su interés, es decir, en su representación. Los representantes deben representar la voluntad popular y la voluntad popular necesita garantías de que quienes la representen puedan desempeñar la representación con indemnidad, es decir, sin ningún tipo de interferencias para que se mantenga el carácter democrático de la República. En segundo lugar, como sentido político de las prerrogativas, la finalidad de estas es proteger la voluntad popular. La voluntad popular es protegida por las prerrogativas, que son modos de reconocimiento del diferente rol que tienen dentro de la sociedad política los representantes, para asegurarse que el mandato que ellos han recibido se manifiesta y prevalece en el Estado. Para proteger la voluntad popular se necesitan prerrogativas de manera que quienes deben ser diferentes de los demás ciudadanos puedan serlo para hacer efectiva la voluntad popular. Sin la indemnidad, sin las prerrogativas, las posibilidades de que la voluntad popular se manifieste de manera efectiva y real dentro del Estado son menores, disminuyen o se extinguen. El rol que tienen los representantes, por lo tanto, es un rol de autoridad que los hace distintos, diferentes y desiguales frente al resto de ciudadanos, a quienes la propia autoridad representa por voluntad de los ciudadanos. En tercer lugar, el sentido político de las prerrogativas es que solamente el Congreso
autoriza, si cabe, limitarlas o levantarlas. El dueño de las prerrogativas es el Congreso, es decir, uno de los poderes del Estado, que es la sede de quienes representan a la voluntad popular. Solamente quienes, en nombre de la voluntad popular y con el título de representantes de la voluntad popular, pueden recortar, disminuir o eliminar, de considerarlo necesario, las prerrogativas que la Constitución le reconoce. En cuarto lugar, el propósito de las prerrogativas es asegurar que quien ha sido elegido por el pueblo para que lo represente, ocupe el lugar representativo para el que el pueblo lo eligió. Sin las prerrogativas, la naturaleza representativa del papel que tienen los representantes de la voluntad popular se minimiza, claudica, se diluye, en razón de lo cual es necesario que las prerrogativas contribuyan a la afirmación del carácter representativo de nuestro régimen democrático. ¿Cuál es el perfil básico de las prerrogativas? En primer lugar, ¿cuál es la naturaleza de las prerrogativas? La prerrogativa es efectivamente una excepción en el Estado democrático, una excepción que sirve para garantizar la permanencia y la participación de la voluntad popular en los actos del Estado. Es un régimen excepcional, porque exceptúa a quienes, a diferencia del resto de la población, son quienes el pueblo quiere que actúen como sus representantes ante el Estado. Son los representantes ante el Estado y por lo tanto integran el Estado. El Estado como una instancia desde la cual se tiene la legitimidad para tomar decisiones de carácter general que afecten al íntegro de la sociedad, al íntegro de la República. En segundo lugar, otro elemento en el perfil básico de las prerrogativas es su utilidad. ¿Para qué sirven las prerrogativas? Sirven para impedir la afectación indebida de la decisión del pueblo en las elecciones. Si el pueblo toma una decisión, las prerrogativas sirven para que la voluntad popular no sea desviada ni distorsionada por factores, instancias o agencias del poder que carecen del carácter representativo. Para que prevalezca la voluntad popular, es necesario que las prerrogativas les den un poder suficiente a los representantes, de manera que su papel, su función, no quede afectada, interferida, distorsionada ni desviada por otros factores o agencias de poder. El otro elemento en el perfil básico de las prerrogativas es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de las prerrogativas? El objetivo es asegurar la libertad de desempeño del representante del pueblo en el ejercicio de las funciones que cumple en el Congreso, en representación de quienes lo eligieron. La prerrogativa es una forma de permitir la libertad del desempeño. Por eso es que es uno de los componentes del perfil de indemnidad. Para evitar todo tipo de interferencias, el representante debe contar con un ámbito de libertad de desempeño lo suficientemente amplio que asegure que la voluntad popular pueda ponerse de manifiesto sin interferencias en los procesos estatales. En este marco, donde hemos definido cuál es el sentido político de las prerrogativas en un régimen democrático y cuál es su perfil básico, cuál es su utilidad, cuál es su objetivo, cuál es su naturaleza, en el terreno de lo operativo se identifican diversas exigencias
para que las prerrogativas puedan cumplir con su naturaleza. ¿Cuáles son las exigencias de la operatividad funcional de las prerrogativas entonces? La primera es que su función es favorecer el ejercicio libre de la tarea del representante, para impedir que los enemigos de quien representa al pueblo se desvíe de la misión representativa, para evitar que los enemigos de los representantes, los que se oponen a la decisión del pueblo, interfieran en el desempeño libre de los representantes de la voluntad popular, las prerrogativas generan un espacio exclusivo que permite que los enemigos de los representantes de quienes el pueblo ha elegido en un proceso libre y regular sean afectados y se distorsione de esa manera la decisión de los electores. ¿Qué otra exigencia operativa es inherente a las prerrogativas? Quien representa la voluntad popular no debe ser obstruido en la obligación que asume de controlar el uso del poder por los intereses de quienes son incomodados con su trabajo de fiscalización. Sea el gobierno, sean rivales políticos, o sean quienes el representante investiga o denuncia durante el cumplimiento de su mandato. Quien llega al poder, obviamente se pone en una posición en la que quienes se rehúsan al control que el Estado debe realizar de conformidad con las leyes, sean afectados dentro del cumplimiento de sus funciones. Para evitar la obstrucción en el cumplimiento libre del ejercicio representativo, las prerrogativas favorecen y fortalecen el ejercicio de la función de representación que se realiza en el Parlamento. La tercera exigencia de la operatividad funcional de las prerrogativas se refiere a la protección de la voluntad popular que deben ejercerla quienes la representan, porque la excepción asume la necesidad del tratamiento motivado, pero diferenciado, desigual y exento de neutralidad. Es decir, es parte del régimen de las prerrogativas no solamente el reconocimiento de que hay dos tipos de ciudadanos, los electores y quienes el elector elige para que lo representen. Los representantes dejan de ser iguales a los demás. La desigualdad es reconocida de manera explícita, en primer lugar. Y la diferenciación entre iguales y los desiguales en razón de la diferente función que se cumple para hacer efectiva la voluntad popular, a su vez, llegan al Parlamento desde la perspectiva de la pluralidad que ellos representan. La pluralidad, además, trae consigo una carga, la carga de la ausencia de neutralidad, porque se llega debido a que quienes postulan al cargo público de representantes lo hacen a partir de un proyecto, a partir de un programa. Entonces, llegar al Congreso en la condición de representante supone llegar con un programa respecto a las políticas públicas, a las políticas estatales que deben llevarse adelante desde el Estado. Esta parcialización de origen caracteriza la ausencia natural de neutralidad entre los partidos políticos cuyos proyectos y cuyos programas son por los que apostó y por los que decidió que lleguen al Congreso, quienes el Congreso decidió que lo representen y que lo representen bajo el signo, bajo las señales, bajo las políticas, bajo los programas que los partidos postularon ante el pueblo y que el pueblo los eligió para que en la victoria lleven adelante
las propuestas durante el periodo para el que el pueblo los eligió. Este sería la segunda sección o parte de esta presentación sobre la indemnidad, la imparcialidad y el debido proceso en el control del estatuto parlamentario.